Bien, vamos a ver otros dos ejemplos sobre el modelado de circuitos eléctricos, ya para concluir con ese tema. Y pues el primero de ellos es un circuito convertidor electrónico de potencia de corriente directa del tipo reductor. En este circuito, el voltaje de salida B siempre va a ser menor al voltaje de alimentación E. Entonces, el propósito de este circuito es obtener un voltaje en la salida más bajo que el voltaje de alimentación. El circuito, pues, está constituido por un transistor, un interruptor a transistor. Este elemento bien puede ser un BJT, puede ser un MOSFET, puede ser un FET, puede ser un IGBT, etcétera. Una bobina o un inductor, un diodo, obviamente es un diodo de potencia, un capacitor y un resistor como carga de manera inicial. Entonces, como ya mencionaba, las características de este circuito pues es que el voltaje de salida es menor que el voltaje de entrada. La corriente de entrada es aquí es al revés, la corriente de salida es menor que la corriente de entrada, y el voltaje de salida es el producto del ciclo de trabajo, ahorita explico qué es esto, por el voltaje de alimentación, donde el ciclo de trabajo está entre 0 y 1. Es un circuito de tipo conmutado. La señal U, en principio, es una señal que solamente puede adquirir dos valores, 0 o 1. Es decir, esta entrada, que es la entrada de control del circuito, debe de ser un pulso, una señal pulsante de tipo cuadrada, y pues en dependencia del valor de U, pues va a ser el estado de este interruptor a transistor, que va a estar cerrado o abierto. Bueno, cuando U es igual a 1, aquí en el circuito, si ustedes recuerdan de su curso de electrónica analógica, el interruptor a transistor está cerrado, entonces el diodo está en polarización inversa y el circuito resultante es este. Bueno, entonces, si nosotros aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff alrededor de esta malla, me resultan que menos E más el voltaje en el inductor más el voltaje en el capacitor es igual a 0. Pero el voltaje en el inductor, pues ya sabemos que la ecuación fundamental del inductor pues es L derivada de I con respecto de T, y aquí simple y sencillamente dejo B. Estamos en un circuito eléctrico, la intención es sacar la representación en variables de estado. Entonces, al ser un circuito eléctrico, se eligen típicamente corrientes en inductores y voltajes en capacitores como las variables de estado. En este caso, mi primera variable de estado va a ser la corriente I en el inductor, y la segunda variable de estado va a ser B, el voltaje en el capacitor. Entonces, para sacar la representación en variables de estado, yo tengo que escribir una ecuación diferencial de primer orden por cada variable de estado. Entonces, por LBK voy a obtener la primera ecuación diferencial para la corriente I, ¿verdad? Entonces, aquí despejando para la derivada de la corriente con respecto al tiempo, que es lo que necesito, pues me queda que L de I en dt es igual a menos B más E. Luego, si yo aplico una ley de corrientes de Kirchhoff en este nodo A, pues la corriente I pues es igual a la suma de la corriente IC más la corriente IR. Pero la corriente IC, por definición del capacitor, pues es la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Y la corriente en este resistor, bueno, aquí me faltó poner la R, es el voltaje B entre la resistencia. Entonces, pues eso lo escribimos de este modo, ¿verdad? I es igual a IC más IR. Esto a su vez es C por la derivada de B con respecto al tiempo.
más B entre R. Entonces, despejando para la derivada del voltaje, que es lo que necesitamos, pues C por la derivada de B con respecto al tiempo es igual a I menos B entre R. Bueno, eso es cuando el interruptor está cerrado. Bueno, ¿qué pasa si analizamos el otro estado? Si U es igual a 0, ¿verdad? Pues aquí este es un interruptor abierto. Entonces, pues lo único que queda en el circuito es esto. Es lo único que queda en el circuito. Entonces, volvemos a aplicar el EBK en esta malla y pues lo que tenemos es que 0 es igual al voltaje en el inductor más el voltaje en el capacitor. Despejando para la derivada de la corriente, L de I en dt es igual a menos B. Volvemos a aplicar ley de corrientes de Kirchhoff en este nodo y me sigue quedando lo mismo, ¿verdad? I es igual a IC más IR. Entonces, de nueva cuenta, IC es C por la derivada de B, y IR es B entre R. Entonces, pues, me queda la misma ecuación. Entonces, tengo dos ecuaciones, ¿verdad? La primera, en el caso de que U es igual a 1, me tengo L de I en dt es igual a menos B más C. Y cuando U vale 0, tengo L de I en dt igual a menos B. Para el caso de la ecuación que corresponde a la derivada del voltaje, pues en ambos casos, cuando U vale 0 y cuando U vale 1, pues es la misma. Entonces nosotros tenemos que conjuntar ambas ecuaciones. En este caso tengo 4 ecuaciones. Tengo que conjuntarlas solamente en 2. Una para la derivada de la corriente y otra para la derivada del voltaje. Bueno, no es difícil apreciar que las ecuaciones que resumen los dos casos es esta. O sea, L de I en dt igual a menos B más E por U. Y C de B en dt igual a I menos B entre R. Ustedes observan, si U vale 1, pues obtengo la ecuación de arriba, L de I en dt igual a menos B más C, que es el caso cuando U vale 1. Si U vale 0, pues solamente obtengo L de I en dt igual a menos B, que es este caso cuando U vale 0. Entonces, en resumen, este sería el modelo dinámico en variables de estado o el modelo matemático en variables de estado del convertidor de corriente directa a corriente directa tipo reductor. Bueno, la ecuación de salida es simple y sencillamente B, o sea, en este caso la variable de interés es B. También podría ser I, pero pues en los convertidores lo que nos interesa regular es el voltaje de salida. Entonces mi salida va a ser B. Bueno, entonces no pierdan de vista que U por el momento es de naturaleza discontinua, ¿verdad? O sea, es o 0 o 1. ¿Sí? Ese 1 pues puede ser un nivel de voltaje dependiendo de con qué voltaje se dispara el interruptor a transistor. Bueno, esto yo lo puedo escribir en forma vectorial matricial para agrupar, ¿verdad? Entonces, mi intención es llevar esto a la forma lineal que ya estudiamos, que es x punto igual a A por X más B por U y Y igual a C por X. Entonces, en forma vectorial matricial, pues si ustedes observan aquí, pues paso dividiendo la L de este lado, aquí en esta ecuación la C de este lado, y puedo sacar la derivada con respecto al tiempo y dejar I y B como vector de estado. Entonces me queda esto, derivada con respecto al tiempo de I y B es igual a esta matriz, 0 menos 1 entre L, C menos 1 entre RC, por I y B, más E entre L y 0 por U. Si
La ecuación de salida, como es B, pues si aquí multiplican, pues me queda 0 por I es 0, 1 por B, pues es B. Acá también, derivada con respecto al tiempo de I, pues es menos 1 entre L por B más E entre L. Y derivada con respecto al tiempo de B es igual a 1 entre C por I menos 1 entre RC. Bueno, en general, como ya decía, U pues solamente tiene dos valores, 0 y 1. Entonces es una señal pulsante, pero al ser una señal pulsante, si ustedes recuerdan de su curso de métodos matemáticos, vieron las series de Fourier. Entonces recuerden que cualquier señal periódica se puede expresar como la suma de senoides, y que son múltiplos de una frecuencia llamada la frecuencia fundamental. Entre los términos que componen esa suma de senoides, hay uno que es el nivel promedio de la señal, ¿verdad? Entonces, al ser una señal cuadrada, pues tiene un nivel de CD o un nivel promedio, digamos, lo denominaremos UAB. Pues aquí está la señal cuadrada. Y esa señal cuadrada, por la teoría de Fourier, pues tiene un nivel promedio o un nivel de CD para nosotros en la teoría de circuitos, que es UAB. Y yo pongo T sobre 2, T, para señalar cuánto tarda la señal cuadrada, si es que el ciclo de trabajo, ¿qué es el ciclo de trabajo? Pues es el tiempo que dura en alto o en 1 la señal cuadrada. Ese ciclo de trabajo puede ser variante. Entonces, los circuitos como el que estamos analizando, normalmente la señal U sí es una señal cuadrada, pero con ancho de pulso variante. Entonces, esos circuitos se dice que se controlan mediante PWM, Pulse Width Modulation, modulación por ancho de pulso. Entonces, y a altas frecuencias, para que funcione el circuito se deben de utilizar frecuencias recomendables arriba de 10 kilohertz para que sea alta frecuencia, son circuitos de alta frecuencia. Bueno, entonces ahí me faltó señalar lo que es el ciclo de trabajo de, bueno, la señal o el término, el valor de UAB es por la fórmula de la teoría de Fourier, el valor promedio es 1 entre t por la integral de 0 a t de u de t dt. Y si hacemos las cuentas, pues esto es 1 entre t, la integral de 0 a t sobre 2 en dt. Aquí decía yo, si le seguimos aquí considerando t sobre 2, al final me va a quedar que esta integral es 0.5. Y sería correcto, porque en este caso el ciclo de trabajo es 0.5. Pero como en realidad el ciclo de trabajo, la duración en alto es el producto de por t, pues al hacer la integral, el valor promedio de la señal pulsante es d, que es el ciclo de trabajo, es decir, el tiempo que dura en alto o en 1 la señal. Ese sería su valor promedio. Entonces, yo puedo obtener algo que llamamos en control nosotros el modelo dinámico en forma promedio, que va a ser este mismo, pero sustituyo la U por U sub AB. Esta U la sustituyo por UAB. Bueno, entonces el nivel promedio de la señal cuadrada es el ciclo de trabajo. Bueno, si nosotros le echamos un vistazo a las ecuaciones de estado, a esta, como podemos ver, pues esto, aquí este es el vector X, o sea, el vector X está formado por Y y B, entonces aquí sería derivada con respecto a T de X, pues es X punto. Esto es X, entonces aquí
tengo una matriz A por X más un vector B por 1. Y en la salida un vector C por X. Entonces no es difícil apreciar de esas ecuaciones que la matriz A es 0 menos 1 entre L, 1 entre C, menos 1 entre RC. El vector B es E entre L y 0, y el vector C es 0, 1. Entonces, el sistema está descrito en esta forma, ¿no? Donde, pues ya dijimos que el vector X es Y y B. Bueno, aquí como lo escribo con un vector fila, pero en realidad es un vector columna, ¿no? Por eso le pongo la transpuesta. Bueno, ya ahí ya obtuvimos, entonces ya hicimos el modelado del circuito. Ya obtuvimos un modelo matemático que es la representación en variables de estado. Bueno, conforme a lo que vimos, pues a partir de la representación en variables de estado, yo puedo obtener la función de transferencia. Eso no significa que no haya yo podido obtener primero la ecuación diferencial que representa el sistema y a partir de eso obtener la función de transferencia, o bien conociendo la ecuación diferencial, como ya vimos en las formas canónicas, pues yo puedo obtener una forma en variables de estado, ya sea canónica controlable, canónica observable, canónica diagonal. Pero bueno, en este caso obtuvimos primero la representación en variables de estado. Ahora vamos a obtener la función de transferencia a partir de este modelo que encontramos. Entonces, si ustedes recuerdan, la función de transferencia se puede calcular como el producto del vector C por la inversa de la matriz S por I menos A por el vector B. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, pues, es calcular S por I menos A. Entonces, S por I menos A, pues, es S0, 0S, menos la matriz A, que es 0, menos 1 entre L, 1 entre C, menos 1 entre RC, y pues eso sacando las cuentas es S, 1 entre L, menos 1 entre C, y S más 1 entre RC. Luego, para encontrar la inversa, pues recuerden que la inversa de una matriz es 1 sobre el determinante por la adjunta de la matriz. Pero ya vimos que en el caso de, bueno, la matriz adjunta es la matriz de cofactores transpuestos. Bueno, ya el determinante pues es este por este menos este por este, o sea, S cuadrada más 1 entre RCS más 1 entre LC. Entonces, eso es el determinante, entonces es 1 entre el determinante por la matriz de cofactores transpuestos. Pero ya dijimos que en el caso de una matriz de 2 por 2, pues la inversa de esta matriz se intercambian los elementos en la diagonal y los que están fuera de la diagonal principal cambian de signo, que es lo que estoy colocando. Luego tengo que calcular EDS por la fórmula que ya mencionaba. EDS es igual a C por S por I menos C inversa por B. Entonces es 1 sobre determinante por C, que es 0, 1, por la inversa que estábamos buscando, por el vector B que es E entre L y 0, y haciendo las cuentas, algunas manipulaciones algebraicas, al final llego a que la función de transferencia de ese circuito es E entre LC sobre S cuadrada más 1 entre RC por S más 1 entre LC. La función de transferencia, pues es una función de transferencia de segundo orden, ¿verdad? Bueno, yo aquí podría todavía decir, bueno, yo no quiero una representación en variables de estado físicas, sino necesito una representación en variables de estado de fase. Entonces puedo obtener a partir de la función de transferencia la representación en la forma canónica controlable, ¿verdad? Bueno, otra cosa que hablamos del modelado es la estabilidad de los sistemas. Entonces, si tomamos en cuenta la función de transferencia, pues dijimos que un sistema va a ser estable si todos sus polos están en el semiplano izquierdo del plano complejo. Si alguno está en el eje imaginario, ese sistema es estable.
y si alguno está en el semiplano derecho, pues ese sistema es inestable. Siempre va a predominar la inestabilidad en el caso de que hubiera polos en el semiplano derecho y polos en el eje imaginario. Bueno, también recuerden que los polos de la función de transferencia son los valores propios de la matriz A de la representación en variables de estado. Entonces yo puedo analizar la estabilidad en este caso a partir de la representación en variables de estado o a partir de la función de transferencia. Y a final de cuentas viene siendo lo mismo, porque la ecuación característica de la matriz A pues es esta misma, o sea, S cuadrada más 1 entre RC, S más 1 entre LC igual a 0. Y en la función de transferencia, para encontrar los polos, pues también tengo que igualar a 0 el denominador de la función de transferencia. Es lo que vamos a hacer. Cualquiera de los dos es, las dos formas es correcta, ¿no? Entonces, igualando a 0 el denominador y usando la fórmula general, pues esto es menos 1 entre 2RC más menos 1 medio de la raíz de 1 R cuadrada C cuadrada menos 4 entre LC. Bueno, si yo conociera los valores numéricos de R, L y C, pues obviamente me quedarían ya valores numéricos con la calculadora y me fijo en esos valores numéricos, ¿verdad? Si ambos valores numéricos son negativos, pues entonces los polos están en el semiplano izquierdo del plano complejo y ese sistema va a ser estable. Si alguno de los dos valores me da positivo, pues ese sistema va a ser inestable. Y si alguno de los dos valores me da 0, pues ese sistema es críticamente estable. Si conociéramos los valores numéricos. Pero aquí haciéndolo de manera general, pues tenemos que analizarlo por casos, ¿verdad? Entonces el primer caso tiene que ver con el discriminante o este radicando. Pues primero, si este y este son iguales, pues aquí me queda 0 y me queda que S 1, 2, o sea, los dos polos están en la misma ubicación, ¿verdad? Porque son dos polos, están en menos 1 sobre 2RC. R y C son cantidades positivas, entonces 1 entre 2RC es positivo, con el signo menos se vuelve negativo. Pues ambos polos están en el semiplano izquierdo del plano complejo. Por también podríamos decir que los valores propios de la matriz A, ambos tienen parte real negativa, y por lo tanto ese sistema es estable. Bueno, en el caso en el que pues 1 entre RC cuadrada es menor que 4 entre LC, pues adentro me queda un número negativo. Yo puedo factorizar el signo y me va a quedar que S12 es igual a menos 1 entre 2RC más menos J por un medio de la raíz de 4 entre LC menos 1 entre R cuadrada C cuadrada. Entonces, independientemente de lo que haya acá, pues esta cantidad va a ser positiva, ¿verdad? Pero ya es un par de polos conjugados que tienen parte real negativa por esta cantidad, por las mismas razones que explicamos antes. Entonces, como tiene parte real negativa, ambos polos están en el semiplano izquierdo del plano complejo y ese sistema, pues, es estable. Bueno, el tercer caso sería que 4 entre LC sea menor que 1 entre R cuadrada C cuadrada. En ese caso, lo que está dentro de la raíz, pues es positivo. Y tendríamos que analizar aquí en esta expresión. En esta expresión tendríamos que analizar cuál es mayor, ¿verdad? Si es mayor si este sale, aquí me quedaría negativo esto. La primera raíz es más un medio de esto. Si eso sale menor que menos 1 entre 2RC, pues eso es negativo. Pero si esto es mayor, pues entonces sale positivo y en ese caso el sistema es inestable. Pero bueno, en la mayoría de los convertidores bien construidos, vamos a tener uno cualquiera de los dos casos que ya analizamos. Cuando este radicando es 0 y cuando este radicando es negativo.
Bueno, el convertidor que estamos analizando, ustedes lo van a estudiar y van a aprender a diseñarlo en la materia que están llevando ahorita, que es electrónica de potencia. Se supone que es parte del temario que están viendo. Así que por entender cómo funciona y el análisis de señal y demás, pues ya lo verán. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Creo que no, profe. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Es otro circuito convertidor, pero ahora de tipo elevador. O sea, también es de corriente directa a corriente directa. Aquí me faltó poner sus principales características, pero la más importante es que el voltaje de salida es mayor al voltaje de entrada, el voltaje de alimentación. Nuevamente, la señal que controla al interruptor, que ahora, si se dieron cuenta, cambian de lugar los elementos, ¿verdad? El diodo que estaba aquí en el reductor pasa acá, el interruptor a transistor que estaba aquí pasa acá y el inductor estaba en el lugar del diodo. Entonces, es otra configuración básica de convertidor. La señal U sigue siendo pulsante, su nivel promedio es exactamente lo mismo. Y el voltaje de salida, pues ya no es más D por E. Tiene otra fórmula, ahorita no la recuerdo con precisión, pero el voltaje de salida es mayor que la fuente de alimentación E. Bueno, si analizamos el circuito, que es lo que nos interesa a nosotros por ahora, pues tenemos que analizar igual los dos casos, cuando U vale 0 y cuando U vale 1. Si U vale 0, pues el interruptor está abierto, el diodo está en polarización directa y el circuito equivalente o el circuito resultante es este. Entonces tenemos que aplicar, como mis variables de estado siguen siendo la corriente en el inductor y el voltaje en el capacitor, pues tengo que encontrar las ecuaciones diferenciales de primer orden para cada variable de estado. Entonces, por L de K en esta malla, yo tengo que menos C más L derivada de I con respecto al tiempo más D es igual a C. Es decir, que L de I en dt es igual a menos B más C. Si yo hago una ley de corrientes de Kirchhoff en este nodo, pues otra vez es que I es igual a IC más IR. Ya sabemos que IC es C por la derivada de B con respecto al tiempo y IR es B entre R. Entonces la ecuación nos queda así y despejando para el voltaje, la derivada del voltaje me queda I menos B entre R. Ahora cuando U vale 1, pues esto está cerrado, esto es un cortocircuito, la corriente que sale de aquí de la fuente toda se queda aquí. Esta parte del circuito ya no se abre aquí hay un circuito abierto y bueno, el circuito eléctrico resultante es este. Entonces, por LBK aquí en la malla de la izquierda, tengo que hacer LBK aquí porque involucra la derivada de la corriente, ¿no? Entonces me queda que L derivada de I con respecto al tiempo es igual a E. Y por LSK en el nodo A, pues la corriente que entra que es 0 es igual a IC más IR. Entonces, C derivada de B con respecto al tiempo es igual a menos B entre R. Entonces, ya tengo las cuatro ecuaciones. En el caso de que U vale 1, pues esta es la ecuación diferencial para la corriente en el inductor. Y esta es la ecuación diferencial para la corriente, perdón, el voltaje en el capacitor. Cuando U vale 1, pues aquí también están las dos ecuaciones, ¿no? L de I en dt es igual a E y C de B en dt igual a menos B entre R. Tengo que conjuntar las cuatro ecuaciones, igual que en el caso del convertidor reductor, las tengo que conjuntar en dos, ¿verdad? Porque es un sistema de segundo orden, hay dos elementos, un inductor y un capacitor. Y bueno, no es tan fácil, pero sí se pudiera apreciar que
las ecuaciones que corresponden a este sistema, pues son estas, ¿no? L de I en dt es igual a menos 1 menos U por B más C, y C de B en dt es igual a 1 menos U por I menos B entre R. Entonces veamos por inspección. ¿Qué pasa si U vale 1? Si U vale 1, pues me queda aquí 0 y nada más me queda E, que es el caso aquí, ¿verdad? O sea, este caso, L de I en dt igual a E. Luego, si aquí U vale 1, pues me queda menos B entre R. Cuando U vale 1. Cuando U vale 1. ¿Qué pasa si U vale 0? Pues si U vale 0 aquí, me queda menos B más C, que es este caso aquí. Y en el caso de la segunda ecuación, si U vale 0, pues me queda ahí menos B entre R. Es esta ecuación. Menos B entre R. Entonces, ese sería el modelo dinámico. Bueno, ¿qué es lo que seguiríamos o intentaríamos a continuación? Pues ya tenemos la representación en variables de estado, pues tenemos que escribirla en la forma x punto igual a A por x más B por U. Pero eso no se puede hacer en este caso. Habría que tener cuidado aquí. Si yo desarrollo esto aquí, pues me queda menos B más U por B más C. Y acá me queda I menos U por I menos B entre R. Pues estaríamos tentados a poner el vector X, que sería I y B, de nueva cuenta, y la matriz A. Pero los elementos en la matriz A me quedarían elementos que sería el U. Entonces, es un sistema lineal, debería de ser la matriz con coeficientes constantes. Entonces, U es variante, no podríamos expresarla en esa forma. Entonces, cuando no es lineal, recuerden de lo que vimos en las primeras clases, pues no deben de aparecer productos como esos de la variable U, que es la variable de entrada, con las variables de salida o las variables de estado. Entonces, aquí aparecerían productos de U con B y de U con I. Entonces, eso no puede ser lineal. Si apareciera B al cuadrado, pues eso tampoco es lineal, ¿verdad? Si apareciera I a la T, pues eso tampoco es lineal, además no es invariante en el tiempo. Entonces, este circuito en especial, pues es no lineal, pero esta es su representación en variables de estado. Por ahora, pues solamente era obtener el modelo en variables de estado. Quiere decir que también los circuitos eléctricos pueden ser no lineales, no necesariamente todos son lineales. Entonces, por ahora no podemos obtener la función de transferencia, ni podemos, bueno, sí se podría indagar con técnicas de análisis de sistemas no lineales si este sistema es estable o no, pero no podemos decir nada por ahora. Sin embargo, este ejemplo, pues lo podemos linealizar, o sea, podemos obtener a partir de este modelo una versión lineal. Entonces, eso lo vamos a ver en la unidad 3, que es el método de linealización aproximada. Vamos a aprender cómo obtener modelos lineales a partir de modelos no lineales. De todas maneras, más adelante vamos a ver ejemplos de sistemas, de otro tipo de sistemas, ya sean mecánicos, electromecánicos, que son no lineales. Igual, tendríamos que recurrir a la linealización de esos sistemas. Bueno, pero de manera intuitiva, pues por ejemplo, en el caso del convertidor, de cualquiera de los convertidores, por ejemplo, este convertidor, si yo le pongo aquí una señal cuadrada con bueno, mejor el productor. Yo le pongo una señal cuadrada aquí que dure 0.5, o sea que el ciclo de trabajo sea la mitad del periodo.
y digamos que el voltaje de alimentación sea 12, entonces la salida va a ser 6. Entonces yo le pongo la onda cuadrada, prendo el convertidor y aquí inmediatamente en la salida van a aparecer 6 volts. Ese sistema en lazo abierto es este, que ya lo hicimos en forma matemática, hicimos el análisis. Entonces no importa qué ciclo de trabajo yo coloque aquí, siempre me va a dar un voltaje de salida. Si E vale 10 y U vale 0.8, pues 8 volts a la salida. Entonces siempre en estado, en lazo abierto siempre va a ser estable. Bueno, en lazo cerrado, pues a mí me interesa saber siempre si este voltaje que yo deseo siempre se alcanza. Entonces, retroalimento, ¿verdad? Eso lo van a ver en el siguiente curso, retroalimento. Y pues tengo que analizar la estabilidad, si cerrando el lazo es estable y demás. Pero las herramientas de análisis que hemos visto siguen aplicando. Entonces, este circuito, si yo pongo un ciclo de trabajo, aparece inmediatamente un voltaje. Entonces, siempre va a ser estable, va a alcanzar ese voltaje. ¿Qué sería que no sea estable? Bueno, que yo aquí alimente con 10, le pongo un ciclo de trabajo de 0.5, por ejemplo, me debería de dar 5 volts, pero en vez de eso empieza a crecer linealmente el voltaje. Pues eso es inestable porque no se queda en los 5 volts que debería. Para el caso del convertidor elevador es algo similar. Yo pongo aquí un ciclo de trabajo, por ejemplo, de 0.5. El voltaje en la salida es el doble del voltaje de alimentación. Entonces, si yo aquí tengo 10 y pongo una U de 0.5, aquí me van a salir 20. Pero no importa qué ciclo de trabajo yo coloque aquí, en lazo abierto, perdón, siempre va a haber un voltaje de salida. Entonces, ese sistema también de manera intuitiva es estable. Entonces, cualquier convertidor en lazo abierto, pues es estable, siempre va a alcanzar el nivel de voltaje que uno requiere. Entonces, por ahora no podemos analizar la estabilidad de este circuito, pero de manera intuitiva siempre va a ser estable. Bueno, hay una configuración más que ya no vimos, que es un convertidor que es de tipo reductor elevador. O sea, dependiendo de si U está entre 0 y 0.5, o entre 0.5 y 1, funciona en el primer caso como reductor y en el segundo caso como elevador. Entonces tiene ambas funciones. ¿Sí? Pero también es un circuito que es no lineal. ¿Sí? Su modelo dinámico es como este, exactamente así, como está, nada más que este signo menos pasa acá abajo y acá arriba queda con signo positivo. Bueno, por ahí hay otro término que aquí es E por U. ¿Sí? Entonces hay un pequeño cambio ahí. Bueno, ¿alguna pregunta? Creo que no, profe. No, profe. No, profe. Bueno, entonces si no hay preguntas, pues nos vemos el día de mañana. Que tengan buen día. Igualmente, profesor, gracias. Gracias, igualmente. Igualmente. Igualmente, profe.